Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. Hoy te voy a hablar como instructor de buceo técnico y vamos a tocar precisamente el por qué bucear con muchos tanques, es decir, hablar de buceo técnico. Hay cosas interesantes que le pasan a un buzo técnico cuando está en la playa, cuando va caminando para entrar al agua o va por un muelle a montarse en el bote. La cantidad de equipos que lleva literalmente es exorbitante. Con lo mínimo que arrancan son con 4 tanques. Sin embargo, hay un buceo técnico ligero que son 3. Pero ya 3 es más que 1, que es lo cotidiano. Y no hay nada que más me llame la atención, que es cómo un buzo recreativo mira a un buzo técnico. Lo ve de arriba abajo. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Terminator 2? Que justamente cuando la máquina esa entra al bar y empieza a identificar a toda la gente que está ahí dentro y empieza que match. Bueno, así ven los buzos recreativos a los buzos técnicos y se preguntan que si estos tipos están locos. Y la primera pregunta que nace de todo este ambiente es que este buzo recreativo o inclusive amigos de él llegan, hacen contacto con esta persona y le preguntan que si se van a quedar a vivir allá abajo. Y ellos simplemente piensan detenidamente la pregunta y le dicen no, lo que pasa es que vamos a hacer buceo técnico. ¿Saben qué? Los dejaron peores. Esa respuesta no dice absolutamente nada. Y los alumnos que están conmigo me dicen, Álvaro, ¿de verdad qué es eso de buceo técnico? Y le digo, bueno, es muy sencillo. Es todo aquello que es más allá del buceo recreativo. Un simple ejemplo, en el buceo recreativo el límite son 42 metros. Y cualquier inmersión que vaya más allá de los 42 metros ya implica hacer buceo técnico. Lleva unos preparativos mucho más largos, lleva un plan que se desarrolla días antes, se preparan mezclas para estar tanto en el fondo como para poder hacer un ascenso controlado, paulatino. Es decir, este es un buceo con descompresión. Veamos ahora lo que son los límites del buceo recreativo y así entender la diferencia entre el buceo técnico y el buceo recreativo. Te voy a mencionar 4 puntos. El primer punto es la profundidad. El buceo técnico, simplemente como lo dije hace unos segundos, es cualquier inmersión que vaya más allá de los 42 metros. Sin embargo, también existen buceos de rango extendido que no tienen que ser tan profundos, pero van a ser inmersiones muy largas, que también implica que tengas que llevar varios tanques y mezclas enriquecidas con oxígeno de manera que puedas prolongar el buceo dentro de los límites de no descompresión. Y sin embargo vas a estar utilizando básicamente 2 mezclas, posiblemente Nitrox 36 y Nitrox 50, que tienen unos límites de no descompresión súper extensos. Para los buceos que son mucho más profundos, que inclusive por debajo ya de los 40 metros no vas a estar utilizando como gas de fondo, es decir, el que llevas en la espalda, el que vas a respirar, con el que comienzas el buceo, no va a ser nitro, posiblemente puede ser aire. Y si sigues bajando, ya entramos en mezclas de 3 gases llamada trimix. Y para subir e ir haciendo las paradas de descompresión, entonces sí ya vas a utilizar nitrox, e inclusive para las 2 últimas paradas de descompresión a 6 y 3 metros entra en juego también el oxígeno puro. El segundo punto que voy a hablar es la distancia en la que un buzo recreativo puede recorrer versus lo que se hace en el buceo técnico. Muchos de mis estudiantes me dicen, no hombre Álvaro, si yo he bajado 40 metros, voy, hago un chequeo, subo rapidito. Le digo, sí, pero espera, aguanta. No es así que tú bajaste a 40 metros, inclusive conozco más de uno que ha llegado hasta más de 40 y 50 metros con aire. Y entonces son felices haciendo ese buceo que llaman toque y despegue. Eso simplemente es una violación de las normas de seguridad. Y dentro de las reglas y los lineamientos del buceo recreativo, son 40 metros lineales a los que esta persona puede acceder. Hago un ejemplo. Si hay un barco que está hundido, ¿ok? Y desean hacer una penetración en el barco, entonces este buzo recreativo podrá entrar al barco siempre y cuando tenga fáciles escapes o áreas grandes donde él pueda atravesar el barco, y la distancia máxima, que son 40 metros, nacen desde la superficie. Es decir, que si desciende hasta el barco, ya llegó a los 20 metros iniciales, ese trozo ya se lo comió solamente con el descenso.
le quedarían solamente 20 metros dentro del barco y tiene que estar iluminada esa área. El tercer punto es la iluminación. Un buzo recreativo, como lo dije ahorita, si desea entrar en espacios confinados, nunca puede perder la luz de la entrada. Siempre tiene que tener eso como referencia principal. Un área del buceo técnico también y súper entretenida, y muchos me conocen por los videos que he colgado en Facebook o en YouTube, es el buceo en cuevas. El ir muy adentro, entrar quizás en zonas bien profundas, no hacia abajo, sino hacia adentro en la cueva, quizás 600, 700 metros, 1 kilómetro, kilómetro y medio. Y obviamente piensen esto un poquito. Si entré a la cueva 1,5 kilómetros, para volver a ver la luz del sol hay que regresar 1,5 kilómetros. Y el cuarto y último punto para definir las diferencias entre buceo técnico y recreativo es el tiempo. El buceo recreativo está limitado simplemente, y valga la redundancia, a los límites de no descompresión, es decir, no puedo pasar de allí. El buceo técnico no tiene tiempo, simplemente hay que planificar muy bien los buceos y que las descompresiones estén bien medidas para saber con qué cantidad de gas se cuenta para poder cumplir todos esos planes de buceo. Y lo que siempre he dicho, independientemente de que sea buceo recreativo o buceo técnico, para que sea todo un éxito total en ambos rumbos, planifica tu buceo y bucea lo planificado. Para seguir entonces con esto, mis alumnos muchas veces me preguntan, a veces también me escriben, sobre todo por Facebook: Álvaro, ¿cómo es eso de que vamos a superar los límites de no descompresión, o cómo puedo ir más allá? Por supuesto, empieza esta conversación con ellos, súper amena. Vamos a hablar de buceo técnico, y para esto y superar todos estos límites se requiere un entrenamiento. Hay varios cursos, es decir, dentro del mundo del buceo técnico también hay una escalera educativa, y la puerta de entrada es el TEC 40. Este curso simplemente es hasta 40 metros de profundidad, pero ya empezamos a trabajar con distintas mezclas. Luego, después de este curso, pasamos al TEC 45, luego al TEC 50, y entonces ya viene la parte más especializada y mucho más profunda, que comienzan los cursos con trimix, es decir, mezclas que se van a respirar con 3 gases: helio, nitrógeno y oxígeno. Las descompresiones se van a hacer también con nitrox y con oxígeno puro. Y el máximo nivel, que es el full trimix, entonces ya son inmersiones hasta, en el caso de PADI, los 90 metros de profundidad. Hay otras agencias que tienen como tope los 100 metros, pero en entrenamiento hasta 90. Después de ahí ya el buzo puede hacer lo que quiera, pero tiene que cumplir una regla básica: paciencia, entrenarse poco a poco e ir subiendo esa escalera sin prisa. Es súper importante en el mundo del buceo técnico adquirir experiencia poco a poco. Mi recomendación, si terminé por ejemplo el curso de full trimix hoy, en el curso toqué los 90 metros, ¿ya yo quiero ir a los 120 metros? No. A lo mejor repite 1 o 2 buceos a 90, 95 y luego tocarás los 100. Sí, yo lo sé, a mí me pasó. Ver esa profundidad de 3 cifras y en la bitácora es una nota. Es perfecto, es maravilloso, pero requiere ir poco a poco. Dentro del mundo del buceo técnico, tú como buzo de esa especialización o de esa área, también tienes otra ramificación que puedes tomar, que es el mundo de los recirculadores de gases o los rebreathers, que también es mucho más avanzado. Son equipos más sofisticados, simplemente son espectaculares, y los tiempos con los que se puede permanecer bajo el agua son mucho mayores. Sin embargo, también estos equipos requieren más entrenamiento, pero se ha convertido posiblemente en la mejor herramienta del explorador. Un detalle importante con los cursos de buceo técnico: simplemente es para hacer buceo profundo. No te califican para ser buceador de cuevas ni buceador de naufragios. Esa también es otra ramificación y muy interesante en el área del buceo técnico. Vamos a hablar un poquito entonces de buceo técnico en naufragios, que posiblemente, bueno, en mi caso personal, el mejor buceo técnico en naufragios que he hecho en mi vida es con este barquito que está aquí. Una vez lo comenté, en el Oriskany. Él está ubicado en Florida, en Pensacola. Es un portaaviones que está hundido a
66 metros de profundidad. El área de visita para usos técnicos es entre 50 y los 66 una vez que estás por debajo del flight deck, es decir, por donde despegaban esos aviones en la época que este portaaviones estaba operativo. Y luego una vez que entras por el hangar, por los ascensores donde subían o bajaban los aviones y toda el área de carga, sí puedes penetrar internamente dentro del barco y se requieren habilidades también de buceo en cuevas, es decir, un control perfecto, una identificación del recorrido que vas a realizar internamente y un control absoluto de la flotabilidad. El otra área es buceo en cuevas. Ya también es totalmente diferente porque en este caso estás buceando con un techo permanentemente. Y hay que estar muy claro que lo que recorras en la cueva, esa misma distancia la tienes que echar para atrás para poder salir. Sin embargo, hay buceos que son travesías. Entras en el punto A y sales en el punto B. Estos buceos también tienen que estar súper bien planificados. Hay planos de estas cuevas y para todos estos buceos, ya sea el profundo, el de naufragios y el de cuevas, hay que aplicar la regla de los tercios en lo que es consumo de gas. De un 100% de los gases disponibles que tienes, solamente cuentas con un tercio para ir, un tercio para regresar y un tercio para cualquier emergencia. Vamos a hablar también de los mitos que rondan alrededor del buceo técnico. Y cuando se habla de buceo técnico, mucha gente se confunde y piensa que es otra área del buceo, y en este caso lo confunden con el buceo industrial o buceo comercial. El buceo comercial o industrial es otra área del buceo que no tiene nada que ver con el buceo técnico. Sí tienen cosas en común, como, o tales como, buceo profundo. En ambos casos lo hay y en ambos casos está debidamente clasificado. El uso de las mezclas de gases, al igual como en el buceo técnico también tienes tu escalera educativa, en el mundo del buceo industrial también tienes tu escalera educativa. Esto te lo estoy diciendo también con mucha convicción porque también soy instructor de buceo industrial y trabajo en un instituto de esa área. El otro mito que existe es con los nombres y cómo se mezclan, que si es REC, que si es CAVE, que si es TEC. No, cuando te hablan de buceo técnico en particular, es solamente buceo profundo. Cuando te hablan de cuevas, es solamente cuevas, pero hay muchas técnicas de buceo profundo y también hay cuevas con buceo profundo. Y cuando te hablen de REC o de naufragios, es el mismo caso de las cuevas. Ese barco puede estar muy profundo, automáticamente implica técnicas de buceo profundo, técnicas de penetración, las normas dentro del barco, lo cuidadoso que tienes que ser con la flotabilidad. El mito número 3 es si los buzos técnicos se la pueden llevar bien con los buzos recreativos. Lo que ocurre es lo siguiente: un buzo técnico tiene un plan de buceo bien elaborado, está chequeando todas las mezclas de gases, tiene 2 equipos redundantes encima, 2 computadoras. Él está tan concentrado en todo lo que está haciendo, preparando el plan, comentando todo esto con sus compañeros, que muchas veces el hecho de que los interrumpa posiblemente a más de uno no les guste. Habrá otro igual o más conversador que yo, que entonces le encantará darle una explicación a todo el mundo de qué es lo que se está haciendo. Ese es mi caso particular porque quiero sumar gente y que los grupos sean cada vez más grandes. Y el buceo técnico tiene que seguir creciendo como el resto de las especialidades. Pero sí te invito en que en algún momento entres en este mundo porque es verdaderamente apasionante y los límites de este buceo los pones tú. Y con esta información me despido hasta el próximo video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y por supuesto, dale a la campanita.